en este fascinante recorrido que hemos hecho durante todo este tiempo por los capítulos 8 y 9, nosotros nos damos cuenta de algo en común, que es un tema que subyace a estos capítulos, que es el 8, 9 y 10 específicamente, que tiene que ver con la libertad cristiana y la aplicación consecuente de esa libertad cristiana, considerando necesariamente el amor como el instrumento para aplicar esa libertad. Es decir, cuándo se debe restringir, cuándo se debe limitar, qué es lo que determina aquello es el amor hacia los demás y hacia principalmente el propósito, el objetivo, que es la gloria de Dios. Y eso se obtiene por medio de la edificación de los creyentes y por medio de la evangelización de los perdidos. Y eso es lo que el apóstol Pablo está enfatizando acá. Los primeros 14 versículos el apóstol Pablo habla de sus derechos que tiene, de ser sustentado económicamente por el hecho de trabajar para el Señor siendo un apóstol, y que la evidencia de aquello está en el hecho de que los corintios son una iglesia, precisamente porque el Señor envió a Pablo a predicar el evangelio a esta iglesia de Grecia. Y trabajo que él realizó tuvo frutos, puesto que ellos hoy eran una iglesia y habían mandado una carta a Pablo haciéndole preguntas respecto a algunas cosas específicas, y Pablo toma esa pregunta y amplía la respuesta con la finalidad de poder edificar a los corintios, enseñarles lecciones prácticas, y en este caso particular, en el capítulo 9, mostrar cómo a través de su vida él fue consecuente con la enseñanza que le dejó respecto a la aplicación correcta de la libertad cristiana. Y ese es el tema aquí en todo esto. Y como dije, en los primeros 14 versículos Pablo dice: tengo derecho de ser sustentado económicamente. Pero ya en el versículo 12 iba a decir que este derecho él no lo iba a usar, sino que al contrario iba a restringirse en cuanto a la exigencia de ese derecho propiamente, con el fin de no colocar ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Y eso es lo que vimos la semana anterior, cómo el Evangelio de Cristo ocupaba un lugar preponderante en el corazón de Pablo. No era un tipo de religión ritualista, sino que tenía que ver con una vida completa, entregada, dedicada a poder honrar y glorificar al Señor. Lo que nosotros hemos visto en estos versículos es que el Evangelio estaba, como mencionamos la semana anterior, en la carne, en los huesos, en el alma del apóstol Pablo. Era su motivación, su razón de ser. Él existía para el Evangelio, no era una tarea, un trabajo que él tenía, sino que era parte de la esencia de él como ser humano, como un creyente. Y en este aspecto, entonces, en los versículos 16 al 18, Pablo va a expresar esto de una forma clara. Ahora, en los versículos 19 al 27, que es nuestro texto para hoy, el apóstol Pablo también va a decir con mucha claridad que lo que él quiere hacer, que lo que él quiere ahora mostrar es que no solo había una predisposición, una determinación de él de vivir para el Evangelio, sino que eso lo había hecho práctico a través de su vida. No era simplemente una enseñanza que él transmitía, sino que era una realidad vivencial. Su vida era la evidencia, era la ilustración práctica de lo que él había enseñado. Y eso es lo que dicen los versículos 19 al 27 que nosotros vimos recientemente. Hay una división aquí clara entre el versículo 19 y 23, es la primera gran división, y de los versículos 24 al 27 es la segunda. En la primera, el apóstol Pablo va a hablar sobre un esclavo que siendo libre se hace esclavo, y en la segunda parte va a hablar de un atleta que se disciplina a sí mismo para cumplir el objetivo de poder predicar, propagar el Evangelio y de alcanzar a los perdidos. Esas son las dos partes que constituye el párrafo y que están claramente definidas por estos versículos y estas ilustraciones. Pablo ilustra con su vida lo que va a hacer. Y toma en primer lugar la situación de un esclavo, que es un esclavo que se hace a sí mismo un esclavo, metafóricamente hablando, con el propósito de poder alcanzar el objetivo de que la propagación del Evangelio llegue a aquellos que no conocen al Señor. Notemos los versículos 19 al 23 y entremos a profundizar un poco más en esto.
Dice, por lo cual siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Lo primero que es bueno clarificar, que estos textos han sido mal utilizados, mal interpretados y mal aplicados, tratando de mostrar que el apóstol Pablo iba cambiando su mensaje según las circunstancias de la cultura en la cual estaba. Los que en el día de hoy propagan ese evangelio que contemporiza con el mundo, es decir, que se adapta al sistema del mundo, toman estos versículos como prueba de que en realidad el apóstol Pablo iba cambiando el mensaje según el lugar donde estaba, según la cultura en la cual él se presentaba, y la verdad es que no tiene nada que ver con eso. Pablo no está hablando de cambiar el mensaje, sino está hablando de adaptar su forma de vivir para que ese mismo mensaje pudiese llegar a la gente. Lo que está en el fondo respondiendo Pablo aquí es a la pregunta, ok Pablo, tú vives para el Evangelio, tu propósito es llevar el Evangelio sin pedir absolutamente ningún tipo de apoyo económico, porque eso es lo que dice anteriormente, en forma gratuita, el Evangelio de la gracia. Ok, ahora, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo haces? Y Pablo va a responder de esta manera. No es un asunto de fondo que tenga que ver con el contenido del mensaje, sino es un asunto de forma que tiene que ver con la manera en que Pablo se comportaba entre los diferentes tipos de personas, que aquí menciona 3, que son los judíos, los gentiles, los judíos, los gentiles y los creyentes débiles que habían dentro de la iglesia de Corinto. Estos 3 tipos de personas a los cuales él se va a dirigir y con los cuales él trabajó, porque ese era su objetivo. En este sentido, el apóstol entonces habla de la forma y no del fondo. Así que lo primero que tenemos que evitar es interpretar estos versículos pensando que tienen que ver con un cambio en el contenido del mensaje, porque nunca ocurrió así. Los movimientos de crecimiento en el día de hoy, el crecimiento significa de crecimientos explosivos de iglesias que en poco tiempo tienen una cantidad tremenda de miembros. Esos métodos que se utilizan en el día de hoy como un método de mercadeo, por ejemplo, donde hacen una encuesta en un lugar determinado, casi como un estudio de mercado, para ver cuáles son los deseos de la gente y la percepción de la gente respecto a la iglesia. Se le hacen preguntas tales como: ¿qué tipo de iglesia le gustaría? ¿Qué tipo de música le gustaría en la iglesia? ¿Qué sacaría de la iglesia y qué pondría en la iglesia? Ese tipo de actitud, ese tipo de metodología no tiene nada que ver con lo que el apóstol Pablo está hablando aquí. Pablo no fue a Corinto a decir, a ver, ¿qué tipo de mensaje les gusta? ¿De qué manera? ¿Ustedes quieren que exponga la palabra 1 hora o quieren que exponga la palabra 10 minutos? Pablo nunca preguntó eso. No estaba preguntando, a ver, yo voy a ir a predicarles a ustedes lo que ustedes quieran, a ver cuáles son sus necesidades. En función de esas necesidades nosotros les vamos a dar un mensaje. Nunca eso estuvo en el corazón del apóstol. Sí está en este tipo de movimientos, en estos libros que han sido famosos, que han sido bestsellers, inclusive en el ambiente evangélico, como una iglesia con propósito, como una vida con propósito y otro, que en realidad mencionan a través de sus páginas una metodología que supuestamente es la gran panacea, es la gran solución para que la iglesia crezca. No, el apóstol nunca hizo eso. Él no era un experto en marketing comercial, sino que era un heraldo de Jesucristo. Era una persona que iba con un mensaje claro, definido, que no tenía que ver con la situación de la gente, sino que tenía que ver con el propósito que Dios tenía. ¿Dónde lo podemos apreciar eso? 1 Corintios 2, versículos 1 al 5. Allí es muy claro el apóstol Pablo. Él no contemporizó con el mundo respecto a su mensaje.
Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, ese es su mensaje, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, esa es su metodología. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, ese es su mensaje. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ese era el contenido del mensaje de Pablo. A Cristo y a este crucificado. Y eso no iba a cambiar según las circunstancias de la gente. Por tanto, cuando Pablo habla aquí de la manera en que él se dejó a un lado su libertad, restringió su libertad, colocó límites a su libertad, estaba hablando de su libertad personal con el propósito de llevar ese mensaje del Evangelio. No cambiarlo, no modificarlo, no ablandarlo, no diluirlo, sino decir y expresarlo tal cual el Señor se lo dio. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta respecto a lo que Pablo está diciendo aquí. No tiene que ver con cambiar el mensaje según las circunstancias. Una ilustración de esto que me parece oportuna en este sentido es ver cómo los misioneros antiguos, como el caso de Hudson Taylor, por ejemplo, que fue a la China, un misionero inglés, y que él cuando llegó a China al poco tiempo con el propósito de poder acercarse a la gente, él comenzó a usar la vestimenta que usaban los chinos, se dejó esa colita que usaban atrás, ¿cierto?, en el pelo, y se vistió con la ropa como se vestía un chino, pero él no cambió el mensaje. Él cambió su forma externa, pero el mensaje siguió siendo el mismo. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Pablo dice, me he hecho a los judíos, me he hecho a los que están sin ley como si yo estuviera sin ley, me he hecho a los que están bajo la ley como si yo estuviera bajo la ley. Es decir, el propósito de Pablo es tratar de llegar con el mensaje del Evangelio. No colocar ningún obstáculo, no colocar ninguna barrera previa antes de poder presentar el mensaje, sino que abrir todas las puertas que sean necesarias en la pre-evangelización para que pueda llegar el mensaje del Señor Jesucristo. Eso es lo que él está diciendo. Vamos a ver entonces estas dos partes. La primera parte es la abnegación de un esclavo libre. Lo que acabo de decir parece una contradicción. De un esclavo libre. ¿Por qué? Porque Pablo comienza diciendo en el versículo 19 lo siguiente. Por lo cual, siendo libre de todos. Eso es lo primero que menciona. Por lo cual, siendo libre de todos, y ahí habla de la abnegación de un esclavo que es libre. ¿Por qué? Porque más adelante enseguida dice, me he hecho siervo de todos. Lo primero que nosotros vamos a ver es esto, libre por condición. Pablo era libre porque Cristo lo había hecho libre. Era libre en muchos sentidos, en muchos aspectos. Por ejemplo, respecto a los judíos, Pablo era libre en relación a la exigencia del cumplimiento de la ley para salvación, porque él había vivido en ese ambiente durante mucho tiempo. Él había vivido tratando de ganarse el favor a través del cumplimiento de la ley. Él había vivido cumpliendo la ley externamente durante mucho tiempo, luchando contra la iglesia del Señor porque consideraba que era una herejía en función de su judaísmo. Él había estado bajo esa situación y pensaba que la manera de ganarse el favor de Dios era a través del cumplimiento estricto de la ley. Había sido un hebreo en cuanto a la ley fariseo, le diría pues a los filipenses. Por consiguiente, él había sido libre en ese sentido. Sin embargo, aquí él está queriendo enfatizar algo muy interesante. Pablo estaba sirviendo en medio de una situación muy compleja. ¿Por qué? Porque con respecto a los judíos, muchos judíos todavía creían que había que creer en Cristo, pero al mismo tiempo había que guardar la ley. Mientras que con los gentiles que habían en Corinto, ellos no se sujetaban a ley alguna, porque no conocían la ley ni les interesaba la ley. En consecuencia, Pablo estaba en medio de esa situación y tenía que tratar
de alguna manera poder llegar con el mensaje a unos y a otros, con el mismo mensaje. Y además había un tercer elemento, que eran aquellos que eran débiles dentro de la iglesia de Corinto, que eran débiles en cuanto a su conciencia, un poco inmaduros espirituales, y al mismo tiempo los que eran la contraparte, que eran los maduros espirituales que ostentaban mucho conocimiento, pero carecían de amor. Entonces, ustedes ven allí cómo la situación no era tan fácil para Pablo. Tenía a los judíos por un lado, que exigían ciertas cosas, tenía a los gentiles por otro lado, que tenían y vivían o venían de un ambiente bastante pagano, que era totalmente distinto al judaísmo, y tenía a la gente débil en medio, que decía, ¿es bueno comer esto? No es bueno comer esto otro. Y siempre la pregunta era, ¿será bueno? ¿Será malo? Esas preguntas que hace normalmente una persona cuando recién ha llegado al conocimiento de la verdad. Y por el otro lado estaban los maduros espirituales, aquellos que tenían mucho conocimiento, a los cuales Pablo se refiere en el capítulo 8, y que le habían mandado la carta para preguntar, ¿es lícito comer de los sacrificados a los ídolos? Y ellos decían, entendían que no había problema de comer, porque el comer o no comer no les acercaba más a Dios, porque entendían que la salvación era por gracia, que ellos comprendían que un ídolo no es nada, que es una invención de la imaginación humana, y todo este conocimiento correcto que ellos tenían, sin embargo, no lo ponían adecuadamente en práctica porque ellos dejaban de lado el hecho de que habían hermanos dentro de la congregación cuyas conciencias podían ser heridas por la forma en que ellos manifestaban su libertad. Entonces, en medio de todo esto, Pablo tiene que explicar cuál era su situación y cómo él vivió, y esto era consecuente con lo que había enseñado. Notemos que la palabra libre ahí nos ayuda a poder entender el párrafo completo del capítulo 9, versículo 1, donde Pablo, como dijimos, en el griego comienza, ¿no soy libre? Esa es la pregunta que él hace. Pero es una pregunta retórica con una respuesta obvia, es decir, sí, soy libre. Y aquí otra vez lo reitera y dice, por lo cual siendo libre de todos, había una libertad plena de parte del apóstol Pablo, ni siquiera dependía de otro apóstol. Nosotros hemos visto cómo Pablo recibió el llamado del Señor y la comisión del Señor directamente del Señor. No lo recibí de carne o sangre, le va a decir a los Gálatas, sino directamente de Cristo. Él era libre absolutamente en este sentido. Ahora, ¿cómo él lidiaba con este problema dentro de la iglesia? Estos desacuerdos que había en la iglesia. Pablo era libre de la esclavitud que implicaba depender del cumplimiento de la ley de Moisés, como yo acabo de mencionar, para ser acepto delante de Dios. Al mismo tiempo que era libre de los vicios y la idolatría que caracterizaba a los gentiles. En ese sentido, había libertad absoluta de parte de él por el hecho de estar en Cristo. Tenía una conciencia madura, fuerte, pero no abusaba de ella porque equilibraba su libertad con el amor por sus hermanos y por aquellos que deseaba alcanzar para Cristo. Eso estaba, como decimos nosotros en nuestro lenguaje, entre ceja y ceja para el apóstol Pablo. Alcanzar a las personas con el Evangelio era su propósito principal. Era libre de comer, por ejemplo, lo que deseara, no estaba sujeto a restricciones dietéticas de los judíos, porque sabía que el comer o no comer no le hacía más acepto delante de Dios, no había ningún problema, él tenía esa libertad. También era libre de la dependencia económica, versículos 1 al 14. De esta manera, su ministerio no estaba condicionado a hombre alguno. Es decir, yo no dependo de si me pagan o no me pagan, porque en realidad mi gozo y mi satisfacción y mi gloria, dijo anteriormente, es que predique el Evangelio gratuitamente. Esa era su satisfacción. No dependía económicamente de otro, entonces su ministerio no era dependiente de hombre alguno. Por consiguiente, era libre también en ese sentido. Era libre del ceremonialismo judío, de las dietas dietéticas que tenían los judíos. Era libre de todo ese tipo de cosas y era libre también económicamente. Entonces, la libertad en este sentido era completa. Y ahora va a decir en este párrafo que él es libre de todos los hombres.
Pero esta libertad para Pablo no la había establecido, lo había declarado categóricamente como para abusar de ella. Por ejemplo, nunca se consideró libre de la ley de Dios. Y eso hay que hacer una diferencia. Cuando Pablo dice que es libre respecto de la ley, se refiere a la ley ceremonial, no a la ley moral. Esto es importante dejarlo claro. Era libre también respecto al cumplimiento, a la exigencia del cumplimiento de la ley para alcanzar la salvación, porque se había dado cuenta que él nunca pudo cumplir la ley y que en realidad Cristo vino a cumplir la ley por él y murió en el lugar de él para darle salvación. Entonces Pablo sabía que no por el cumplimiento de la ley una persona es salva, pero sí se mantiene bajo la ley moral de Dios. Esta ley la cumple con gozo porque sabe que es la revelación del carácter de su Señor. Esta libertad entonces tenía como límite los preceptos establecidos por Dios en su palabra. Él no era libre en el sentido de libertinaje absoluto, sino era libre de todos los hombres en el sentido de que él no dependía de hombre alguno para poder realizar su ministerio. Como libre, él posee derechos apostólicos que lo declara libre del control humano. Sin embargo, y aquí está lo primero que va a decir, sin embargo, siendo libre de todos los hombres, no teniendo ninguna atadura en ese sentido, libre de muchas cosas, libre de los judíos en un sentido, libre del judaísmo, libre de los gentiles y su paganismo, libre de muchas cosas, sin embargo, él dice aquí, me he hecho siervo de todo. Libre por condición en Cristo, ahora esclavo por decisión para Cristo. Él decide ser un esclavo, porque la palabra allí que se utiliza es literalmente me esclavicé a mí mismo. Edoulos es la palabra, o edoulosa, en griego, ¿qué significa eso? Significa me esclavicé a mí mismo. No en el sentido físico. ¿No tenía problemas en el día sábado? No. Por eso es que yo más adelante vamos a ver cómo no tiene que ver con leyes y ceremoniales y cosas así, ni con cuestiones dietéticas, sino que el apóstol Pablo está hablando aquí que él es libre en todo ese aspecto, sin embargo, va a tomar una decisión, y una decisión con el propósito de llevar el Evangelio. Y esto es lo interesante. La palabra es sumamente fuerte en el original. Me esclavicé a mí mismo, dice Pablo. Siendo libre por condición, me he hecho un esclavo por decisión propia. Ahora, no físicamente, metafóricamente. No una persona que andaba con cadenas, ¿cierto? No, sino que era una persona que se limitaba a sí mismo. Por eso hablamos de abnegación. Para comprender un poquito mejor este tipo de esclavitud a la cual Pablo se refiere, quizás es bueno que podamos ir a Éxodo 21. Éxodo 21, en esta ley que era muy interesante entre los hebreos y que era la ley del esclavo hebreo que se le denominaba y que se daba entre los judíos cuando un judío se empobrecía, en demasía, y necesitaba la ayuda de otros. Si él se vendía, entre comillas, durante 6 años hacia una persona que poseía más recursos, dentro de sus mismos hermanos, por supuesto, con el propósito de durante esos 6 años trabajar como un esclavo, como un siervo, y al 7º año, según la ley de Moisés, tenía la obligación de ser liberado con muchas cosas que él había ganado, de tal manera que su situación económica se restablecía. Vamos por favor al capítulo 21 de Éxodo, versículos 2 al 6. Si comprare siervo hebreo, 6 años servirá, mas el 7º saldrá libre de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiera dado mujer y ella le diere hijos e hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Y si el siervo dijere, y aquí está la clave, versículo 5, yo amo a mi Señor y a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre,
Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con una lesna y será su siervo para siempre. ¿Qué es lo que ocurría? La persona tenía, digamos, el que lo tenía como en servicio, tenía la obligación por ley, por la ley de Moisés, de dejarlo libre al 7º año, después de 6 años, que era el año de jubileo. Lo dejaba libre, pero él podía decir, no, yo no quiero ser libre. Yo amo a mi amo y quiero servirle para siempre. O sea, él podía voluntariamente, si él quería tomar la decisión de llegar a ser un esclavo para siempre. Y la manera en que eran distinguidos físicamente es que lo llevaban a los postes de la ciudad, donde normalmente en la antigüedad se hacían los juicios y se declaraban lo que tenía que ver con las decisiones importantes cívicas dentro de la ciudad. Y allí, con una lesna le horadaban, le hacían un hoyito en la oreja y de esa forma lo marcaban como un esclavo para siempre. ¿Pero por qué? No porque había sido esclavizado, sino porque él decidía voluntariamente servir a su amo. ¿Cuál era la motivación? Porque amaba a su Señor. El apóstol Pablo está diciendo algo similar aquí. El apóstol Pablo está diciendo, yo amo a mi Señor, en otras palabras, que yo voy a ser su esclavo para siempre. ¿Y qué implicaba eso? 2 cosas. Que estaba bajo el control y el dominio de Cristo y que estaba a disposición en servicio a los demás, siervo de todos. Estas 2 cosas, estaba sujeto bajo la autoridad de su Señor y estaba también sirviendo a los demás bajo esa autoridad. Esta misma palabra, la palabra me esclavicé a mí mismo, eudoulosa, se utiliza en Hechos capítulo 7, versículo 6, donde en un gran discurso, en una gran predicación, quizás la más extraordinaria que nosotros tenemos en el libro de los Hechos, esa gran predicación de Esteban, él dice en el capítulo 7, versículo 6, y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Ahí está la palabra, los reducirían a servidumbre. Servidumbre. Y explica los 400 años en que el pueblo de Israel fue esclavo en Egipto. Ahora, también el apóstol Pablo la utiliza, en este caso en Hechos 7, 6, el que la registra es Lucas, el que la utiliza es Esteban, pero ahora en Romanos capítulo 6, versículo 18, utiliza Pablo la misma palabra para referirse, en este caso, a la relación del creyente con la justicia. Romanos 6, 18. Y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Siervo de la justicia, esclavo de la justicia. Una persona que vive para eso, que vive bajo esa autoridad, que su motivación es vivir en la justicia en la cual Dios lo ha puesto por gracia. Este es un concepto muy fuerte y seguramente estaba poniendo en práctica lo enseñado por Cristo mismo, donde en Mateo 20, 25 al 27, donde el Señor Jesucristo allí expresa una situación particular del servicio de un esclavo o de un siervo. Mateo 20, 25 al 27. Entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. De esa forma vive el mundo. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y ahí está la palabra. Será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Otra vez se repite el mismo concepto. El apóstol Pablo, nosotros hemos visto en otras ocasiones como él seguía muy de cerca los pasos del Señor Jesucristo, imitaba muy bien a su Señor. Tenía una determinación de poder andar en los mismos pasos que andaba el Señor Jesucristo. Y aquí, en este caso, seguramente en su corazón,
estaba este sentir de poder llegar a concebir su ministerio como un esclavo de Cristo, porque Cristo dice que el que quiera hacerse grande será vuestro servidor. Y eso es lo que había en su corazón. Era completamente libre, sin embargo, se hacía un esclavo. Yo mencionaba que en estas dos formas estaba bajo el control y el dominio de Cristo. Agustín lo dice de la siguiente manera, el gran teólogo del siglo IV después de Cristo, lo dice de la siguiente manera: el hombre nunca es más libre que cuando es controlado por Dios. El hombre nunca es más libre que cuando es controlado por Dios. Y Pablo tenía claro eso. El hombre nunca es más libre que cuando es controlado por Dios. Por otro lado, podríamos añadir, el hombre nunca es más esclavo cuando obedece a sus propios deseos. El hombre nunca es más esclavo que cuando obedece a sus propios deseos, porque es esclavo de sus propios deseos. Esta esclavitud es la cual el Señor Jesucristo vino a sacar al ser humano, de la condición de esclavitud espiritual, en la cual cree que es libre, pero es una ilusión su libertad, porque es esclavo de sus propios deseos. Pero cuando la persona llega al conocimiento de Cristo, puede ser un esclavo feliz, en el sentido correcto de la palabra. No en una esclavitud de servidumbre y de imposición sobre él, de servidumbre e imposición sobre él, sino de libertad gloriosa de poder servir a su Señor. Como el esclavo hebreo que decía, no, yo amo a mi Señor, yo voy a servirlo para siempre. Este es el sentido de lo que Pablo está diciendo. Con esta, o de esta manera, el apóstol Pablo no estaba compitiendo con otros cristianos, puesto que su objetivo en absoluto era este, y por eso da 3 ejemplos de cómo él lo hacía. No es que él decía, no, yo estoy compitiendo para ver que soy el mejor de los demás, sino que Pablo estaba compitiendo consigo mismo, con su propia libertad. Estaba limitando su propia libertad para que lo que se expresara a través de su ministerio fuera un trabajo de servicio según el Señor lo había establecido. Y aquí mencionan los 3 ejemplos. Primero, dice, versículo 20, me he hecho a los judíos como judíos, para ganar a los judíos. Pero ¿cómo si Pablo era judío? ¿Cómo se va a ser judío si él ya era judío? Pablo era judío de raza, ¿cierto? Pero lo que él está diciendo aquí, que él no compartía obviamente ciertas características de los judíos. Por ejemplo, su apego irrestricto, su búsqueda de la salvación a través del cumplimiento de la ley. En ese sentido, de esa perspectiva, Pablo era libre. No estaba atado a alguna restricción de esa naturaleza. Cuando le escribe a los filipenses, le va a decir que él es un hebreo de hebreos. Una forma de decir que era más judío que ningún otro, pero siempre se refiere a la ley. En cuanto a la ley fariseo, dice, irreprensible en cuanto a la justicia. Y menciona una serie de características que constituían parte de su vida anterior. Pero eso, lo que dice ahí, lo he considerado como, ¿qué dice? Como basura por ganar a Cristo. En la vida anterior que Pablo menciona allí, es lo que los judíos más valoraban, pero Pablo entiende que eso es literalmente estiércol en comparación con ganar a Cristo. Había una diferencia, un cambio sustancial en su vida. Entonces cuando Pablo dice, me he hecho judío a los judíos, lo que está diciendo, me he hecho a los judíos como judío, está diciendo que él, si es que está compartiendo con judíos para no colocar ningún obstáculo allí, él se comporta como un judío, aunque no esté sujeto a todas las restricciones que el judaísmo da. Vamos a explicarlo mejor. Miren cuál era la motivación de él. Romanos 9:3 es muy similar al pensamiento de Moisés. Romanos 9:3, recuerden que Moisés en un momento dado pidió que el Señor le quitara la vida, pero que salvara al pueblo, que tuviera misericordia del pueblo si era necesario que lo hiciera así. Pablo va a decir aquí en Romanos 9:3 algo respecto a su corazón en relación a los judíos, a su pueblo, del punto de vista físico. Porque deseara yo mismo ser anatema, miren lo que está diciendo. Yo mismo deseo ser maldito, separado de Cristo. ¿Por qué?
por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Si había una persona que sufría por la perdición de los judíos, era Pablo. Había sido llamado por Dios para los gentiles, pero Pablo, ¿dónde iba siempre cuando llegaba a los lugares a predicar? ¿Dónde llegaba primero? A la sinagoga. Dijo que el evangelio era poder de Dios para salvación a los judíos y a los griegos. Siempre tenía eso en su corazón. Entonces Pablo, sabiendo lo errado que estaban los judíos respecto a su concepto de la salvación y cómo allegarse a Dios, lo que él quería con toda su ansia era que esas personas fueran salvados por la gracia de Dios. Entonces él iba a renunciar a su libertad que tenía. En ese sentido, haciéndose como un judío. Ahora, el mismo Romanos capítulo 10, versículo 1 y 2. ¿Cuánta claridad había en el apóstol en este aspecto? Hermanos, dice, ciertamente el anhelo de mi corazón, mire lo que dice, y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Están equivocados. Son celosos por Dios, pero están equivocados en la forma que lo plantean. Porque no es por el guardar la ley, porque ninguna persona puede guardar la ley. No es por eso. Entonces, había un deseo en su corazón de poder salvar a esas personas que eran sus parientes en cuanto a la carne. Era judío de raza, pero ya no dependía de rituales, ceremonias y tradiciones para agradar a Dios. Sin embargo, si era necesario hacer eso para poder llegar a llevar a muchos al conocimiento de Cristo de sus parientes según la carne, Pablo lo iba a hacer. Ese es el punto. Por eso dice, me he hecho judío a los judíos, o me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley. Ya se está refiriendo otra vez a lo mismo en ese sentido, el mismo tipo de persona, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley. Me he hecho sujeto a la ley, dice. Pablo en algunas ocasiones hizo cosas que uno dice, ¿por qué Pablo hizo algo que tenga que ver con ritual judío cuando no tenía por qué hacerlo? Y aquí tenemos la respuesta para ganar a los judíos. Hechos capítulo 16, versículo 3. Uno de sus discípulos más avanzados, podríamos decir, Timoteo. Capítulo 16, versículos 1 al 3 vamos a leer. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, mire, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego, por causa de los judíos. Pero Pablo va a decir que ni la circuncisión es algo, ni la incircuncisión es algo. ¿Por qué lo circuncidó? No para cumplir con un ritual judío para agradar a Dios, sino para no colocar ningún obstáculo. Para que cuando fuese con Timoteo y Timoteo fuese enseñando y predicando la palabra de Dios, no fuese apuntado por los judíos del judaísmo, ¿cierto?, como una persona que no había cumplido la ley. Y Pablo decía, bueno, lo voy a circuncidar. ¿Ven? Allí hay un ejemplo. Él no estaba bajo la ley, pero bajo la exigencia del cumplimiento de la ley ritual, pero se colocaba bajo esa ley para ganar a los judíos. Otro ejemplo, Hechos 18, 18. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea porque tenía hecho voto. Hizo un voto de Nazareno, Pablo. ¿Por qué tenía que hacer ese voto? Para mostrar a los judíos que él no estaba tratando de infringir el cumplimiento de la ley para que quedase puerta abierta para la predicación del Evangelio. ¿Se dan cuenta?
El anhelo de Pablo era que no hubiese ningún obstáculo, y si este fuera un obstáculo, Pablo lo sacaba de en medio. Él sabía que raparse la cabeza o dejarse crecer el pelo y después cumplir el voto al llegar el tiempo oportuno rapándose la cabeza, que ese era el sentido del texto acá, no era una exigencia de Dios, no lo hacía más cercano ni más lejano a Dios, no lo hacía cumplir con Dios de mejor forma que los demás, simplemente lo hacía considerando su amor hacia los demás judíos con el propósito de ganarlos para Cristo. ¿Se fijan las restricciones que él se colocaba? Ahora en Hechos capítulo 21, otra vez, otro ejemplo. Hechos capítulo 21, versículos 23, 24 y 26. Haz pues esto que te decimos, hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Este es un consejo que le dan al apóstol Pablo. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de los sacrificados a los ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo, esto de todos los rituales judíos, para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Tenían la obligación de hacerlo. Los hermanos de la iglesia de Jerusalén estaban equivocados, estaban contra Pablo, no. Ellos sabían que no tenía ninguna importancia eso desde el punto de vista espiritual. Sin embargo, dice, para que los demás no vean, Pablo, que tú andas transgrediendo la ley por doquier y por lo que no es un obstáculo, Pablo, haz esto con estos hombres. Y el mismo apóstol Pablo le pagó todo lo que tenía que ver con el ritual de purificación para que quedase abierta la puerta para la predicación del Evangelio. ¿Entienden lo que significa entonces esto que estaba mencionando aquí el texto? Pablo está diciendo, me he hecho sujeto a la ley, como sujeto a los que están sujetos a la ley, como sujeto a la ley. Y por eso él no quiere de esta manera colocar ningún tropiezo en ese sentido. Ese es su propósito. Eso es lo primero con respecto a los judíos. Pero Pablo va a seguir mencionando aquí otras cosas. Me he hecho los judíos como judíos para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Versículo 21, este es el segundo tipo de personas. A los que están sin ley. ¿Quién eran los que estaban sin ley? Los gentiles, los no judíos. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. Notemos lo interesante, Pablo no dice que él está sin ley. Como si yo estuviera sin ley, sin la obligación del cumplimiento ritualista de la ley de Moisés. Pero aquí él hace una aclaración muy interesante, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Ahora déjenme preguntar, ¿cuál era más estricta? ¿La ley de Dios, hablando de la ley de Moisés, o la ley de Cristo? La ley de Cristo era más estricta. Oíste que fue dicho, no matarás. Pero yo te digo que si te enojaste con tu hermano, ya lo asesinaste en tu corazón. Esa es la ley de Cristo. No era contraria a la ley de Dios, no quiero que entiendan esto, era consistente. Pero Cristo, las exigencias de la ley las elevó mucho más en el Sermón del Monte. Pablo está diciendo, yo no es que esté sin ley. Pablo no era un antinominiano, es decir, una persona que está en contra de la ley de Dios. No, Pablo era una persona que sí estaba bajo la ley de Cristo, que era mucho más fuerte todavía, pero era la ley de la libertad al mismo tiempo. Él gozaba y disfrutaba de cumplir esa ley, porque sabía que estaba adorando y sirviendo a su Señor, por amor, motivado por amor. Ahora,
En este sentido, Pablo va a decir, a los que están sin ley, a los gentiles, como si yo estuviera sin ley. ¿Qué está diciendo entonces con eso? Que en realidad cuando él estaba con los gentiles, él no estaba hablando de que, ustedes tienen que cumplir la ley de Moisés, ustedes tienen que hacer esto, ustedes tienen que hacer esto otro, y darle una cantidad de rituales que ellos tenían que cumplir cuando ese no era el objetivo era que llegaran a los pies del Señor Jesucristo. Entonces, para aquellos que no vivían bajo la ley, Pablo se hace como ellos. Cuando estaba con los gentiles, no hacía caso de las leyes judías, ceremoniales, rituales, comidas, circuncisión, fiestas, sábados, rituales. Gálatas capítulo 2, versículos 11 al 14. Gálatas capítulo 2, versículos 11 al 14. Inclusive aquí Pablo va a confrontar a Pedro, como hemos visto en otras ocasiones. Pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaba rectamente, conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Pablo decía, cuidado Pedro, porque estás con un doble estándar. Ahora, Pablo era distinto en la manera en que él se comportaba, pero no quería ofender a los judíos, pero al mismo tiempo no quería ofender a los gentiles gratuitamente. Y tratemos de hacer un paralelo en el día de hoy con lo que está sucediendo. ¿De qué manera nosotros predicamos el Evangelio o evangelizamos a los católicos romanos? Eso es un buen paralelo. Vamos y le decimos, no, la Biblia dice que no hay que adorar imágenes. No, la Biblia dice que... Hermanos, cuando nosotros somos agresivos de esa manera, nosotros colocamos inmediatamente una barrera, un obstáculo. No llegamos a ello. No es que nosotros estemos de acuerdo con lo que ellos hacen, ¿no? Pablo nunca estuvo de acuerdo con eso. Nunca estuvo de acuerdo con lo que hacían los gentiles. Sino que al contrario, ni los judíos. Pablo estaba llevando el Evangelio porque eso era lo que él debía hacer, eso era lo que estaba en su corazón. Para eso fue llamado. Si invitamos nosotros a un adventista del séptimo día a la casa, ¿lo invitamos a comer un asado de cerdo? ¿O le colocamos cecina en la mesa? ¿Entienden a qué me estoy refiriendo? Eso sería ofenderlos gratuitamente. Eso sería ofenderlos gratuitamente. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de ofender de esa manera? No tiene ningún sentido. Entonces Pablo está diciendo eso aquí, está diciendo no, yo no ofendí gratuitamente a la gente, simplemente traté de vivir, comportarme con ellos, respetando sus leyes, aun cuando yo no estaba sujeto a esa ley. Y estando con los gentiles, yo vivía también tratando de no ofenderlos. Pero, si el Evangelio los ofendía, ahí no tenía nada que hacer. ¿Entienden la diferencia? O sea, si la predicación de la verdad ofendía a la gente, ya él no tenía nada que hacer. Pero las otras cosas, las cosas, digamos, circunstanciales, las cosas que estaban alrededor de eso, si fuesen ofensivas, entonces no las hacía, simplemente. Donde él iba, buscaba tratar de ganar a la gente, era su propósito, más adelante lo vamos a ver. Colosenses 2:11. Colosenses 2:11. Todas estas iglesias que hemos mencionado, las de Galacia, las de Colosa, las de Efesios y todas estas iglesias eran iglesias gentiles en general. Colosenses 2:11 y 16.
En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Aquí estaba explicando la obra del Señor Jesucristo en ellos, versículo 16. Por tanto, después de explicar todo, dice, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. ¿A quién le está diciendo eso? A los gentiles que habían en Colosas, en la iglesia de Colosas. Él está diciendo, no hay problema en ese sentido. No se preocupen por eso. Pablo no se comportaba como un judío legalista cuando estaba con los gentiles, en otras palabras. Por eso dice, me he hecho a los que están sin ley como si yo estuviera sin ley. No había una exigencia sobre ellos a ese respecto. Me parece que el comentarista William Hendrickson lo explica muy bien cuando dice, libre, en este sentido para Pablo, no es estar ni bajo la ley ni fuera de la ley, sino en Cristo. Libre significa no estar ni bajo la ley, o sea, la exigencia de cumplirla, ni fuera de la ley moral, sino en Cristo. En Cristo es libre, pero bajo la ley de Cristo. Es libre de buscar obedecer la ley para salvación, pero ahora en Cristo desea obedecer la ley por gratitud y amor a su Señor. Y entonces eso es lo que Él quiere transmitir también a los gentiles. Vengan a Cristo, ese es el primer llamado. Vengan, procedan al arrepentimiento, coloquen su fe en la persona del Señor Jesucristo. En la predicación del Evangelio era lo que iba adelante y entonces lo demás iba a venir como consecuencia. No colocar obstáculos antes de tiempo. Nosotros somos expertos muchas veces en colocar obstáculos antes de tiempo. No. Si nosotros predicamos el Evangelio a una persona que claramente anda en forma desordenada, que claramente su vida es evidente que anda lejos de la verdad y que se opone inclusive a la verdad quizás, nosotros no vamos a decir a una persona que entre con el pelo hasta acá, oye, no puedes entrar así, anda y córtate el pelo antes de entrar a la iglesia. Eso sería un obstáculo ridículo e innecesario. Nosotros le estaríamos colocando una ley a esa persona que esa persona no tiene por qué cumplir, porque él vive en otro sistema, con otra perspectiva, con otra percepción de las cosas, y lo que tenemos que hacer es predicarle el Evangelio. Por eso, muy interesante lo que decía el pastor Sugel Michelén respecto a los homosexuales. Decía, amemos a los homosexuales predicándoles el Evangelio. O sea, ¿cómo expresamos nuestro amor hacia ellos? Predicándoles el Evangelio. Pero no solo a ellos, a los mentirosos también, a los idólatras también, a los adúlteros también, a los orgullosos también, es decir, a todo pecador. ¿Qué necesita esa persona? Necesita el Evangelio. Y el Evangelio va a producir el cambio, la transformación. Y eso es lo que Pablo enfatiza aquí. Por eso él está viviendo de esa manera entre los judíos y entre los gentiles. Miren cómo aborda los tres tipos de personas. Y ahora viene el tercero. Versículo 22. Me he hecho débil a los débiles. Y aquí se está refiriendo, está entrando al contexto dentro de la iglesia. Está tratando el problema que ya venía tratando en el capítulo 8. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. Ahora apunta a los creyentes débiles. Estos eran los que tenían una conciencia débil, que carecían de entendimiento para captar la enseñanza correcta más profunda sobre la libertad en Cristo, a los cuales se refiere el capítulo 8, versículo 9. Cuando ministraba a estos hermanos, bajaba el nivel de ellos para enseñarles con el fin de edificar sus vidas. Él trataba de ser comprensivo y les repetía una y otra vez probablemente las mismas enseñanzas para que no colocar tropiezo delante de ellos. Entonces, a los judíos, a los gentiles y a los creyentes débiles dentro de la iglesia. ¿Con qué propósito? Y eso es lo último, para ganar a muchos, para ganar a mayor número.
Fíjense, antes de eso, la frase conclusiva con la que termina el versículo 22. A todos me he hecho de todos, para que de todos modos salve a alguno. Miren cuántas veces repite la palabra todo hoy. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a alguno. ¿Ven cuál era el propósito? No estaba diciendo que el fin justificaba los medios, sino que estaba diciendo que el fin era lo que determinaba los medios que él iba a usar. ¿Cuál era el fin? La salvación de los incrédulos. Y entonces él hacía todo lo necesario para que eso se pudiese cumplir, pero conforme a las normas de Dios. Cuando habla de libertad, no habla de libertad de pecar, no tiene nada que ver con eso, sino libertad dentro de los márgenes que las mismas escrituras le habían puesto. Pablo se acomodó a las situaciones distintas de aquellos a quienes debía ministrar. Nunca acomodó o ablandó el mensaje, sino que modificó la forma para no poner obstáculo al Evangelio. Él sabía que llevando el mensaje del Evangelio a las personas, estos podrían responder al llamado por la gracia de Dios. Pablo predicaba a tiempo y fuera de tiempo, pero Dios traería a las personas a la salvación. Eso era lo que había en su corazón. Ese era el propósito. Y esto es lo que yo mencioné como tercer punto, el propósito de Pablo. Para ganar. Capítulo 9, versículo 19. Versículo 20, 2 veces. Versículo 21 y versículo 22 aparecen los mismos conceptos. ¿Se fijaron? Para ganar a mayor número. A los judíos, para ganar a los judíos. Como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Versículo 21, para ganar a los que están sin ley. Versículo 22, para ganar a los débiles. Al final del versículo 22, para que de todos modos salve a alguno. Ese era el propósito. Eso era lo que motivaba a su corazón. Una cosa que me llama la atención y uno aprende mucho de esto es el hecho que el apóstol Pablo no estaba preocupado de cosas domésticas, intrascendentes, como nosotros tantas veces nos preocupamos. Pablo no estaba preocupado si el hermano A o B tenía este carácter, este otro carácter. Pablo estaba preocupado de lo más importante, que la iglesia debía ser el motor de la obra de Dios, la iglesia local para la propagación del Evangelio. Porque ¿para qué existe la iglesia local? Para reflejar a Cristo en un medio de una generación maligna y perversa, para que resplandezcamos como luminares en el mundo con el mensaje glorioso del Evangelio de Cristo. La salvación de los perdidos estaba en lo profundo de su corazón, estaba arraigado en él. Incluso va a decir en el versículo 23, y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Copartícipe, ¿en qué sentido? No de la predicación solamente, sino copartícipe de los resultados de la predicación. O sea, Pablo sabía que cuando un pecador se pierde hay gozo, y él era una de las personas que se gozaba cuando un pecador está perdido, digamos, y si llega a la salvación. Pablo era uno de los que se gozaba con el hecho de que esa persona había salido de las tinieblas a la luz de Cristo. Él era un siervo del Evangelio y lo movía un solo incentivo, la salvación de los perdidos. ¿Cuál es nuestra motivación en la vida? ¿Cuál es nuestro propósito por el cual existimos? ¿Para qué existimos? ¿Para qué vivimos? Hermanos, muchas veces lo hemos dicho, si nosotros vivimos solamente para alcanzar objetivos materiales de esta vida, esos van a quedar aquí en esta vida. Pero si a nosotros nos mueve la salvación de aquellos que están perdiéndose, que están yendo rumbo al infierno, no estamos hablando de una cosa simple, común y corriente. Estamos hablando de aquellas personas que todos los días mueren sin Cristo y van a una perdición eterna. Lamentablemente la iglesia se ha transformado simplemente en un lugar de enseñanza, pero no se ha transformado en una iglesia que está motivada para alcanzar a los demás. No vemos a los demás como personas necesitadas, sino vemos al Evangelio de Cristo como primordial. Necesitamos cambiar nuestra mentalidad al respecto. Pablo vivía para eso. Pablo sabía que la gente iba a una eternidad de perdición absoluta, lejos del favor de Dios para siempre. Y por eso
Él decía, si yo tengo que renunciar a esto, renuncio a esto. Si yo tengo que dejar esto, yo lo dejo. Mi corazón, mi motivación es que la gente llegue al conocimiento de Cristo. Y no me alcanzó el tiempo para tomar los versículos 24 al 27, pero allí Pablo va a colocar el ejemplo de la disciplina de un atleta. Así como colocó el ejemplo de la abnegación de un esclavo que siendo libre se hace esclavo, ahora coloca la disciplina de un atleta. Y quizás el próximo domingo vamos a tomar esto para sacarle más provecho a esta ilustración. Es una ilustración, sin embargo, es importante que podamos pensar, y eso como aplicación práctica para nosotros en el día de hoy, ¿qué nos motiva en la vida? ¿Cuál es la prioridad en nuestra existencia? ¿Cuáles son los objetivos que queremos alcanzar como creyentes, como personas, como familias? ¿Cuál es el objetivo? ¿Hacia dónde apunta nuestro principal deseo? Hermano, todas estas preguntas que yo hago son preguntas para la reflexión y que nos deben llevar a pensar en que quizás mañana no vamos a estar aquí. En que debemos, como dijo el apóstol Pablo a Timoteo, predicar a tiempo y fuera de tiempo. Enseñar, redarguir, con toda paciencia y doctrina. Eso es lo que debe ocupar nuestros pensamientos y nuestras motivaciones principales deben ser esas. Pablo dijo para ganar a mayor número. No había otra cosa. No esperaba el aplauso ni el reconocimiento de la gente. No esperaba una remuneración por lo que él hacía, porque ya lo había dicho que había renunciado a eso. No esperaba nada más que las personas se volvieran a Cristo en arrepentimiento y fe. Eso debería ser nuestra principal motivación. Padre, gracias por este tiempo ante tu palabra, Señor. Seguramente necesitamos repensar nuestras prioridades, reevaluar qué es lo que tenemos en primer lugar en nuestras vidas. Necesitamos, Señor, reexaminar nuestras motivaciones más profundas para ver hacia dónde apunta y poder sufrir como Pablo sufría por aquellos que estaban perdiéndose. Y poder ser motivados por el amor de Cristo que nos constriñe, como le dice Pablo a los corintios, para poder llevar el Evangelio a otras personas. Sabemos que tú eres el que produce la salvación, pero también tu palabra dice que son tus hijos los que deben llevar el mensaje. Enséñanos, Señor, que esa sea nuestra motivación y en función de eso tengamos la disposición de abstenernos de muchas cosas, de exigir nuestros derechos con el propósito de alcanzar a otros para Cristo. Bendice, Señor, a cada uno de los hermanos esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.